Otro elemento del siglo IV, ¿verdad?, de las controversias es el maniqueísmo. El maniqueísmo que se fue desarrollando no solo a finales del siglo IV, como las anteriores controversias que habíamos visto, sino que el maniqueísmo se va a ir desarrollando a lo largo de todo el siglo IV. Incluso tal vez finales del siglo III, y eso sí, va a seguir su expansión durante el siglo V, pero propiamente es en el siglo IV cuando empieza a expandirse esta situación del maniqueísmo. El maniqueísmo se ve a lo largo de muchos años, se ha considerado como una herejía del cristianismo. Entendida herejía precisamente como dentro de la vida cristiana, ¿verdad?, en el seno de la cristiandad, surge precisamente una postura distinta a las posturas ortodoxas, ¿verdad? Y entonces surge precisamente esta situación de una herejía, ¿no? O sea, una postura distinta a la ortodoxia, y entonces surgen las herejías. Sin embargo, el maniqueísmo no es propiamente una herejía del cristianismo, porque una herejía, como decíamos, surge del seno de la comunidad cristiana. El maniqueísmo más bien viene de afuera, viene del exterior, para implantarse dentro del cristianismo como tal, ¿no? Sí, con bases cristianas, como ahorita vamos a explicar, pero propiamente es otra realidad. Incluso hoy día, ¿verdad?, los estudiosos no hablan del maniqueísmo como una herejía del cristianismo, ¿no?, sino más bien habla del maniqueísmo como una religión, como un sistema religioso, ¿verdad? Y esto porque se han descubierto muchos documentos de diferentes índoles en diferentes lugares, ¿verdad?, donde se habla del maniqueísmo y se pueden ver así puntos normales, las bases del maniqueísmo, ¿sí? Pero se pueden contemplar también cómo el maniqueísmo se va adaptando a los lugares donde está. Y si bien el maniqueísmo, ¿verdad?, surge en el cristianismo, lo conocemos porque obviamente los padres de la iglesia van a atacar esta postura, van a decir que es una herejía, obviamente, y esas eran nuestras fuentes durante muchos siglos, pero hoy día se han descubierto cantidad de escritos, incluso hasta China. Y hay un papiro de Pekín, ¿verdad?, que data hacia el siglo XVI, que dice que el maniqueísmo siguió existiendo por lo menos en China hacia el siglo XVI, porque el maniqueísmo entonces es una forma religiosa, ¿verdad?, que se va adaptando a los lugares, medio ecléctica, ¿verdad?, y se va adaptando los lugares a donde llega. Entonces, tiene un principio religioso, tiene su mito, y entonces a donde llega, ella va adaptando estos elementos a su mito, y va adaptando las cosas como le conviene. Eso sería básicamente, ¿verdad?, el maniqueísmo. Entonces, hoy día, más que verlo como una herejía, hay que verlo como un sistema religioso, una religión más. Incluso algunos estudiosos, ¿verdad?, cuando estudian las religiones de la antigüedad, ponen el maniqueísmo como un pequeño apartado de las religiones antiguas, porque efectivamente el maniqueísmo aporta otros elementos fundamentales a la vivencia del de cada uno de los lugares. Entonces, el maniqueísmo va adaptándose. Y entonces, a donde llega, ve la religión que existe, la religión mayoritaria, la asimila a sí mismo y la va amoldando a su mitología, para que entonces, cuando ellos prediquen, evidentemente, pues no la vean como una religión distinta a la de ellos, sino como que le vienen a dar plenitud. Esa sería la idea. Entonces, es una religión que va expandiéndose fuertemente. Por un lado entra en el cristianismo, ¿verdad?, y por otro lado va a entrar en otras religiones y en otros lugares. Incluso tenemos testimonios de Pekín siglo XVI. O sea, quiere decir que en realidad el maniqueísmo fue creciendo de manera bárbara. Aquí obviamente desapareció el maniqueísmo en el cristianismo, ¿verdad? Para el siglo VII ya casi no existen vestigios de esto, ningún rasgo de ello, pero se sigue extendiendo para otros lugares, como se pueden ver algunos testimonios, ¿verdad?, arqueológicos, ¿verdad?, que se pueden tener con manuscritos que se ven. Entonces, podemos hablar hoy del maniqueísmo no solo como una herejía. ¿Sí? Digo, desde el punto de vista cristiano es una herejía, claro. Pero de manera general y global podemos decir que el maniqueísmo es una religión como tal, ¿no? Porque hay muchos testimonios y muchos autores lo ven como un sistema religioso. Otros, por supuesto que no, pero muchos ya lo consideran así. Entonces, eso sería en general como una introducción principal al maniqueísmo, ¿no? Ahora bien, el maniqueísmo se llama así precisamente en honor a su fundador llamado Mani, ¿verdad? Mani. Él va a nacer el 14 de abril del 216, ¿verdad? Y él va narrando su vida, ¿verdad?, en las fuentes que son muy confusas, ¿verdad?, porque pues, son escritas mucho después y obviamente lo tratan de exaltar. Pero podemos ver en las fuentes que dice que cuando él tenía 12 años tuvo una primera revelación. Pero como era joven, no sabía qué hacer, prefiere mejor quedar callado para poder efectivamente esperar un momento propicio para anunciar esto. De tal manera que cuando cumple 24 años, ¿verdad?, tiene una segunda revelación. Y entonces él empieza a hablar, ¿verdad?, empieza a decir
cosas, ¿verdad? Y a expresar su revelación, su doctrina, y entonces rompe con la comunidad con la que él estaba, ¿no? Y entonces se anuncia a él mismo como el paráclito que había dicho Jesús, ¿no? Dice, yo soy el paráclito, yo soy el que viene a dar plenitud a los tiempos, y entonces rompe con su comunidad y evidentemente se separa. Al inicio, ¿verdad? Cuando empieza con su doctrina, reinaba, ¿verdad? En aquel lugar el rey Shapur I, quien lo apoya, ¿verdad? Y que le da cierto apoyo, cierto dinamismo. Pero cuando muere el rey Shapur, ¿verdad? Su sucesor, ¿verdad? Baharam primero, él no le parece el maniqueísmo. Él ve el maniqueísmo como una atrofia a sus culturas, ¿verdad? A su pensamiento, a sus filosofías, que era por general la postura de Zoroastro. Y entonces él empieza la persecución de Mani, de sus discípulos, ¿verdad? De la gente allegada al maniqueísmo, empieza una persecución. Y hay que decirlo de entrada, el maniqueísmo siempre ha sido una religión perseguida, siempre a donde llega lo persigue, ¿no? Porque pues no tiene una identidad propia, dado que se quiere siempre asimilar a lo que vive, ¿no? Entonces empieza la persecución, encierran a Mani y pues ahí muere en el 26 de febrero, ¿verdad? 26 de febrero del 277, él muere, ¿no? Entonces, este sería en general Mani. Mani pertenece a una comunidad elcanista, ¿verdad? Es decir, el casista, es decir, una comunidad, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, Hipólito de Roma, Orígenes, hablan de esta comunidad, que era una comunidad un poco extraña, ¿no? O sea, tenía ciertos vestigios cristianos, claro, ¿no? Ellos dan espacio a la predicación de Juan Bautista, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Claro, es una comunidad alejada, ¿no? En la Persia, ¿verdad? Ahí recluida. Entonces le da un poco de espacio a la predicación del Bautista, tienen ciertas ideas judías, conocen alguna noción de Cristo. Entonces es, sí, una comunidad, digamos que algo cristiana, pero no, muy alejada. Es un judeocristianismo muy primitivo y muy poco desarrollado, ¿no? Y además lleno de, obviamente, de la cultura en la que ellos viven, ¿no? Entonces, pues ahí es donde va a florecer todo esto, ¿no? Y entonces, pues él va a dar este anuncio. Entonces, de tal manera que con el paso del tiempo, bueno, pues él muere, pero su pensamiento se va expandiendo. Y evidentemente va a entrar al Imperio Romano y va a entrar entonces en contacto con el cristianismo. Cabe decir, por ejemplo, ¿no? Cuando viene cabe decir que es una herejía mal vista, ¿no? O sea, bueno, una religión mal vista, porque es persa. Entonces, recordemos, como hemos visto en las clases, que siempre los persas han sido grandes enemigos del Imperio Romano. Entonces, una postura religiosa que sea de esta índole, ¿no? Una postura religiosa que sea persa, pues es un enemigo, ¿no? Es permitir que una ideología enemiga entre al imperio. Entonces, desde siempre ha sido mal vista. De hecho, cuando empieza la persecución de Diocleciano, ¿no? Que es la última persecución del cristianismo que veíamos un poco al inicio del curso y en el curso pasado lo veíamos, cuando empiezan las persecuciones, antes de perseguir a los cristianos, el mismo Diocleciano, los primeros que empieza a perseguir es precisamente a los maniqueos. El primer edicto de persecución es contra los cristianos. Es el primer edicto que hace Diocleciano, es precisamente contra los maniqueos, porque él no puede permitir que entren, ¿verdad? Ideologías persas, ¿no? Pues si él los acababa de derrotar, entonces no podía permitir que ese tipo de cosas entraran. Por eso el primer edicto es contra los maniqueos, ya el segundo va a ser contra los cristianos. El edicto de Diocleciano, como veíamos, bueno, es por una doctrina que es extraña, ¿verdad? Que es nueva, que es maléfica. Entonces, perfectamente quedan los maniqueos anclados en esta idea y luego lo aplica a los cristianos, ¿verdad? Para perseguirlos, ¿no? Pero en sí, entonces, desde siempre ha sido perseguida, ¿no? Entonces, estas serían como las ideas fundamentales al respecto de lo que sería la vida de Mani, ¿verdad? Y de la extensión del maniqueísmo. Los escritos maniqueos, bueno, tenemos cantidad de ellos, ¿no? A lo largo de la historia. Porque, como decíamos, han hallado papiros en una cantidad grandísima de países y de lugares. Entonces es una cosa enorme. Incluso hoy día se ha tratado como de ir juntando todos los testimonios de los maniqueos para traducirlos, ¿verdad? En diferentes idiomas. O sea, hay varias colecciones, ¿verdad? Que van traduciendo todos los testimonios maniqueos, porque no es una sola obra, son muchos. En el ámbito cristiano, bueno, tenemos varios, ¿no? Varios que podemos conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos un llamado documento de El Tesoro, del que habla precisamente San Agustín, ¿no? Pero bueno, es un documento que sigue escribiendo aquí, ¿verdad? Hay una que se llama El Evangelio Viviente, ¿no? Cartas, salmos y plegarias, ¿no? O sea, hay muchas, pero
En sí, obras, pues son muchas, porque al lugar que iban, pues se adaptaban. Entonces, pues van surgiendo diferentes elementos. ¿Cuál es la visión de Manny? ¿Cuál es la situación de Manny? ¿Verdad? ¿Cuál es la predicación de Manny? Pues Manny recurre al mito como tal, ¿no? A la importancia del mito. Así como los gnósticos, ¿verdad? Van a recurrir a un mito, también se ve que hay cierta influencia del gnosticismo, tal vez, ¿verdad? En el pensamiento de Manny, y entonces va a recurrir al mito para explicar el origen de todo. Y entonces Manny va a dividir su mito en tres estados distintos, ¿no? En tres momentos diferentes. Y entonces él va a decir, ¿verdad? Que en el origen va a comenzar entonces Manny diciendo que en la eternidad, ¿verdad? Más allá del tiempo, ¿verdad? Existían dos reinos fundamentales, ¿no? Dos reinos. El reino de la luz y el reino de la tiniebla, que vivían separados. El reino de la luz, bueno, pues es el reino del amor, de la vida, de la plenitud, ¿no? Y el reino de la tiniebla es del caos, todos desordenados, chocando entre sí, ¿no? Entonces, el primer estadio es precisamente que existen estos dos lugares, estos dos mundos, por así decirlo, separados entre sí. Entonces, este sería el primer elemento. Pero va a llegar un día, dice, en que viene el segundo estadio, en donde los de la tiniebla descubren que existe el mundo de la luz, ¿verdad? Se asoman y dicen, oye, mira qué bonito, porque obviamente la luz es un símbolo de la armonía, de la belleza, de la perfección, y la tiniebla es el símbolo del caos, de la destrucción. Entonces, cuando estos descubren que existe la luz, bueno, pues estos dicen, de aquí somos. Y entonces van con el rey de la tiniebla y le dicen, hey, acabamos de descubrir esto, el rey de la tiniebla queda fascinado y empieza una invasión contra el reino de la luz. Y entonces en esta invasión, ¿verdad? El rey de la luz, ¿verdad? Para defender el imperio, hace una primera emanación, ¿no? Entonces el rey de la luz, ¿verdad? El rey de la luz va a ser una primera emanación de él, ¿no? Bueno, y entonces de esta emanación viene la grandeza, ¿verdad? La que se llama grandeza o se llama madre de la vida. Entonces el rey de la luz hace una emanación de la grandeza, de la madre de la vida, ¿verdad? Que es precisamente la que va a ser encargada de combatir a la tiniebla. Esta segunda emanación, ¿verdad? Va a emanar al hombre primordial. Ella misma hace una emanación llamada hombre primordial. El hombre primordial emana 5 hijos. Es un poco raro todo esto, ¿no? Puras emanaciones. Y entonces cuando combaten al rey de la tiniebla, pierden la batalla y entonces son capturados. Pero ser capturado no significa que solamente lo agarraron. Ser capturado significa como que se los comen, ¿no? Que como quieren tener la luz, la quieren dentro de ella, entonces como que se los comen, ¿no? Es un mito muy extraño, ¿eh? Entonces, cuando le dicen al rey de la luz, ¿verdad? Que acaba de pasar esta desgracia. Entonces viene otra emanación más, ¿verdad? Hace otra emanación, que es la emanación del amado de las luces, o también llamado el gran arquitecto, ¿verdad? Que va en la búsqueda del hombre primordial, ¿verdad? Para salvarlo. Entonces lo salvan, lo rescatan, ¿verdad? Porque el hombre primordial grita y dice, ay, ayúdenme. Entonces van y lo ayudan, lo salvan, pero aún así siguen atrapados, pues la luz, ¿no? Siguen atrapados los hijos del hombre primordial, están atrapados. Entonces, en este momento, ¿verdad? Entonces empieza una batalla terrible entre los de la luz y la tiniebla, ganan los de la luz y entonces lo que hacen es destazar, ¿verdad? Todos los prisioneros de guerra de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces dice que con sus cuerpos, ¿verdad? Con los cuerpos forman la tierra. Porque como se comieron la luz está dentro de ellos y no la pueden liberar. Entonces yo destazo, ¿verdad? Entonces formo montañas, formo pisos, formo tierras, desiertos, todo, ¿no? Se va formando toda la creación y en toda la creación está atrapada la luz. Porque la creación está hecha con los cuerpos, con los cadáveres de los arcontes, de los soldados de la tiniebla, ¿no? Entonces, pues en toda la creación está atrapada la luz. Entonces, ¿quién hace la creación? Los enviados del Rey de la Luz, ¿verdad? Esos son los que hacen la creación. Y está hecho de cadáveres de la tiniebla. O sea, es una visión muy negativa de la creación, ¿no? O sea, decir que todo lo que vemos es cadáver de los arcontes de la tiniebla, bueno, pues es una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, está todo ahí. Cuando el rey de la tiniebla se da cuenta, ¿verdad? Que acaban de derrotar a sus hombres, que lo destazaron y que quieren quitarle la luz que tienen, entonces dice, esto no puede ser así. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer si dicen, no quiero que me quiten la luz? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Bueno, pues el rey de la tiniebla decidió hacer algo muy importante. Dijo, la única manera de que no nos quiten la luz es haciendo algo en este momento. Una orgía. Cosa que no voy a dibujar. Entonces, pues hacen una orgía, ¿verdad? Todos los de la tiniebla, ¿verdad? Todos contra todos. Y entonces, al final, ¿verdad? Dan a luz hijos todas las mujeres de la tiniebla. Y el rey de la luz, perdón, el rey de la tiniebla, ¿verdad? Ya que ve a todos los hijos que acaban de nacer de la tiniebla, se come a todos los niños, tiene relaciones con su esposa, con su mujer, y dan a luz un hijo. Y ese hijo es Adán y Eva. Entonces, el primer hombre creado en la humanidad, ¿verdad? Según el libro del Génesis, bueno, Adán y Eva, bueno, son los primeros hombres, nuestros primeros padres, ¿verdad? Que Dios creó con amor. Bueno, según el mito maniqueo, el hombre es una creación demoníaca, ¿no? Porque lo creó el príncipe de las tinieblas, lo está creando el príncipe de las tinieblas. No lo está creando otra cosa, no lo está creando Dios. Por lo tanto, si ustedes se ven, es una antropología sumamente negativa. Por un lado, toda la creación, todo lo que nos rodea es creación de la luz, pero con cadáveres de la tiniebla. Y el ser humano lo crean los demonios, o sea, el rey de la tiniebla. O sea, entonces es una visión antropológica terriblemente negativa, ¿no? Y entonces lo van a poner aquí en la tierra. Obviamente toda la luz que ellos habían capturado está capturada en el hombre, ¿no? Y entonces por medio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Pues van teniendo hijos los seres humanos y la luz que tenía Adán se va diseminando, ¿verdad? Se va esparciendo en sus descendientes. De tal manera que nunca van a poder recuperar la luz. La luz está perdida, ¿no? Está perdida entre toda la humanidad. Entonces, según los maniqueos, pues yo tengo un pedacito de luz, fulanito tiene una de luz, todos tenemos un pedacito de luz. Cuando yo tenga un hijo, mi hijo va a tener un pedacito de la luz de lo que yo tenía, ¿no? Y entonces, ¿cuándo se va a juntar toda la luz? Nunca, porque ¿cuánta gente existe? Pues nunca se va a juntar todo. Por eso los mariqueos van a hablar de que no debemos de tener relaciones sexuales, ¿verdad? De la castidad, ¿verdad? De la abstinencia sexual, porque si ya no hay hijos, pues todos vamos a morir, ¿verdad? Y cuando nos muramos ya no va a haber hijos, no va a haber descendencia, entonces toda la luz se va a volver a regresar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, el primer estado, pues es, decíamos ahorita, ¿no? La separación de la tiniebla con la luz. El segundo estado es la pelea, todo lo que les acabo de narrar, la creación de las montañas, de todo lo que nos rodea y la creación del hombre. Y hablan de un tercer estado. Un día, por fin, ¿verdad? La tiniebla será derrotada y toda la luz, ¿verdad? Que se separó, ¿verdad? Va a regresar al reino original de la luz y la tiniebla va a ser puesta en un círculo, ¿verdad? Horrible, donde nunca más va a salir y todos van a vivir feliz en el reino de la luz, ¿no? Y si alguna partícula de la luz se aferró a lo material, que se pierda con todos los enviados de la tiniebla. Merece perderse porque se aferró a lo material, ¿no? Bueno, esa sería la idea central del mito maniqueo. Un poco extraño, ¿verdad? Como ahorita lo fui explicando, ¿verdad? Es un poco extraño, pero es básicamente la idea que ellos tienen, ¿no? De aquí entonces podemos rescatar entonces su moral, la moral maniquea, ¿verdad? La moral maniquea, bueno, se habla de dos estados de personas, de dos personas distintas. Uno, los elegidos, los electos, ¿verdad? Y otros, los catecúmenos o auditores, ¿no? Los que escuchan, ¿no? Entonces son dos tipos de personas al interior de la vida, de la comunidad maniquea, ¿no? Y claro, todos los que no entran al maniqueísmo, bueno, pues se condenan, ¿no? Como buena secta que es, ¿no? Entonces, tenemos aquí precisamente estos dos grupos. Entonces, los electos, pues son casi santos, ¿no? Son los justos, los de excelencia. Y los electos tienen que vivir por lo menos 3 sellos. Ellos hablan de 3 sellos. El sello de la boca, el sello de la mano y el sello del seno. Esos son los 3 sellos que tienen que vivir los electos, ¿no? Los que han pasado y los que han llegado a este nivel, ¿no? ¿Qué cosa es el sello de la boca? La señal el sello de la boca. El sello de la boca consiste, pues sí, en no decir blasfemias, en no insultar, en no decir mentiras, ¿verdad? Porque la verdad es algo fundamental para ellos, ¿no? No puedes decir la verdad, porque no puedes dejar de decir la verdad, porque la verdad es finalmente un testimonio real de la religión que están ellos profesando, ¿no? Entonces, no tienen que hacerlo. Y entonces, los electos, pues tienen que cuidar todo esto, ¿no? Pero dicen, ¿verdad? Los electos, ¿verdad? Los electos hacen ver una cosa muy importante, ¿no? Los electos hacen ver, ¿verdad?
que todo lo que ellos puedan comer libera la luz. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo quiero comer una manzana, ¿no? Y me la como, en la manzana, ¿verdad? Como en toda la creación está atrapada la luz, en la manzana hay luz. Entonces, cuando un electo se come una manzana, le da una mordida, el pedacito de luz que estaba atrapada en la manzana se libera. Porque un electo puede liberar la luz. Puede liberar la luz. Ese es el sello de la boca. El sello de la boca es que no debe proferir mentira, ni blasfemia, ni nada por el estilo. Y al mismo tiempo, el sello de la boca nos habla precisamente de cómo ellos pueden liberar con su boca cuando comen algo la luz. Pero eso tienen que cuidar mucho, ¿verdad? Lo que dicen, lo que comen, ¿no? O sea, tiene que haber cierta pureza en ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden comer carne, ¿no? O sea, su dieta es vegetariana, ¿no? Ellos no pueden comer carne, porque en los animales está atrapada también la luz. O sea, podemos decir que son los primeros veganos de la historia, porque son los primeros que dicen que no hay que comer carne. Incluso también son los primeros ecologistas de la historia, porque dicen que no hay que maltratar árboles, que no hay que maltratar nada, porque ahí está atrapada la luz. O sea, esos son los primeros en la vida, ¿eh? Entonces, ahí tenemos el sello de la boca. Está el sello de la mano, que la mano se refiere a las acciones, ¿verdad? No deben de pelear, no debe de haber golpes, no deben de ser violentos, por lo tanto es el rechazo a todo tipo de violencia, ¿no? Este sello, por lo tanto, es fundamental, ¿no? Para que ellos puedan hacer las cosas. Ahora, como las manos son sagradas de estos señores, ellos no pueden agarrar nada, casi. Entonces, por ejemplo, para preparar la comida no la podían preparar ellos. Los catecúmenos preparaban, ¿verdad? La comida ellos. Porque ¿quiénes son ellos para agarrar eso? No, no. Sus manos son sagradas, entonces no podían hacer esto. También tienen el sello del seno, ¿verdad? El sello del seno pues se refiere a la castidad, ¿verdad? Al no tener relaciones sexuales, como explicábamos ahorita, ¿no? El por qué no deben de tener relaciones, para que la luz no se vaya propagando. Entonces el sello del seno pues precisamente habla de esto, ¿no? En la que no debe de haber este tipo de placeres, ¿no? Y así puedan soltar las partículas de luz con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente la idea de los sellos. Entonces, sello de la boca, cuidar sus palabras; sello de la mano, cuidar las acciones; sello del seno, cuidar la castidad, ¿no? Son los tres sellos fundamentales que nos habla precisamente en este texto, ¿no? Fundamental, ¿no? Entonces aquí tenemos ya estos tres elementos. Y también, por supuesto, aparte de los tres sellos, también existía lo que llamaba la beata pobreza, ¿no? O sea, tenían que vivir en pobreza. O sea, un elegido no significaba que, ay, podías vivir como rey, no, tenía que vivir pobre, ¿no? Solamente tenía que cuidar su alimentación, que tenía que ser frugal, ¿verdad? No podía ser excesiva. Y por supuesto, su vestidura debería de durar un año, ¿no? Y debía estar dedicado a la oración, ¿no? Eso era un electo. Por otro lado, los que se unían a los maniqueos se convertían en auditores o en catecúmenos en general, ¿no? Y entonces ellos, bueno, pues no tenían tantas obligaciones como los electos, obviamente, ¿no? Pero ellos tenían que respetar los 5 reglamentos, ¿verdad? Los 5 mandamientos de sus reglas, ¿no? De su vida de fe, ¿no? O sea, tenían que creer en eso. Tenían que hacer oración 4 veces al día, por ejemplo. Tenían que hacer limosnas, ¿verdad? Para irse acercando al signo de la mano, ¿no? Al sello de la mano y poder estar cerca de ellos. O sea, ¿cómo vas preparando tus manos para que se hagan santa? Pues haciendo limosna, ¿no? Entonces ellos te tenían que ir preparar de esa manera, ¿no? Tenían que ir viendo, ¿verdad? También su alimentación, ¿verdad? Y cuidando su alimentación, ir purificando sus alimentos para que cuando llegaran electos podían comer lo que debían de comer, ¿no? También las relaciones sexuales las tenían prohibidas, ¿verdad? Tenían que ir moderando todo esto, ¿verdad? Para alejarse totalmente poco a poco y así prepararse para el sello del seno, ¿no? Entonces, vean, las actividades de ellos eran, vamos a decir que la mano de obra de la comunidad, pero los gestos que ellos iban haciendo eran con miras a prepararse a ser electos, ¿no? Eso es lo que ellos básicamente hacían, ¿no? Estos son como los elementos fundamentales de la vida comunitaria del maniqueísmo. De hecho, San Agustín, como ustedes sabrán, ¿verdad? Pues también se hizo maniqueo en algún momento de su vida, ¿no? Luego se decepcionó, pero bueno, fue maniqueo, participó de ello. Él fue un auditor, ¿no? Fue un auditor. Y por supuesto, los maniqueos veían en él grandes aptitudes de lo que él podría ser en el futuro para ser efectivamente alguien que fuera un electo, ¿no? En el futuro. Bueno, pues esto en general, ¿verdad? Sería lo que es el maniqueísmo, ¿verdad? Es toda esta secta, este sistema religioso, ¿verdad? Que aquí yo narro básicamente con los elementos básicos del cristianismo, ¿verdad? Como les digo, se puede hacer un estudio ulterior mucho más fuerte y se pueden sacar otras consecuencias, ¿no? De lo que sería el maniqueísmo, ¿no?
Bueno, pues con esto terminaríamos, ¿verdad? Pues nuestro curso de patrología fundamental del siglo IV, ¿verdad? Hemos hecho un pequeño recorrido desde el principio, ¿verdad? Empezando con todo lo de Constantino, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, los principales padres, ¿verdad? Que van actuando durante este periodo, ¿verdad? La reflexión sobre el monacato, ¿verdad? Que era algo muy importante también, ¿verdad? Como una consecuencia del nuevo imperio que estaba dándose en la relación con la iglesia. Y finalmente, como hoy vimos, pues estas controversias que son también elementos propios del siglo IV, que es un periodo que estamos estudiando, que ustedes que tienen que tener. Y bueno, pues con este tema del maniqueísmo, pues daríamos por terminado nuestro curso, ¿verdad? Este curso de patrología del siglo IV, ¿verdad? Espero que los videos que yo he ido grabando, así como las clases que yo les di presencialmente, bueno, pues sirvan para pues, su crecimiento, el gusto, el amor por los padres de la iglesia, ¿verdad? Y pues que sigan adelante en su licenciatura, sigan adelante con entusiasmo, sigan adelante con gusto, ¿verdad? Estudiando a los padres. Y bueno, pues terminaremos, ¿verdad? Con su cuestionario que les envié, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar, puedan llevar a cabo todo lo necesario para el curso, para terminar bien nuestro curso. Pues que Dios les bendiga, les acompañe siempre, ¿verdad? Y vayan dando los frutos necesarios en esta carrera, en este estudio apasionado de los padres de la iglesia. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre.